Buenos días, yo soy Javier Coutinho García, residente de primer año. El día de hoy vamos a revisar la clase de tumores de células renales. Eh, Mis maestros asesores de la clase fueron el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Diego Salinas Rodríguez. Vamos a dar continuación con la clase. El contenido de la clase va a cubrir la introducción, anatomía, técnicas de imagen, per se el tema de carcinoma de células renales. En esta parte vamos a abordar las células claras, papilar, cromófobo, medular, el estadiaje y el renal score, la clasificación de Bosniak, algunos tumores benignos y por último una breve conclusión. Comenzando, tenemos que el carcinoma de células renales es el tumor maligno más frecuente del parénquima renal, siendo este en un aproximado de 90%, ¿ok? Según la OMS, en el 2016 se clasificaron varios subtipos, los principales que les mencionaba y que vamos a abarcar el día de hoy son las células claras, papilar, cromófobo, y vamos a tomar en cuenta que pues, el estudio de elección va a ser la tomografía contrastada, para poder caracterizar y estadiar por medio de este estudio el renal score, ¿ok? Y que este pues, nos va a ayudar a una orientación hacia qué tipo de complejidad quirúrgica puede tener. Comenzando con la anatomía, tenemos que los riñones son órganos bilaterales que se encuentran en el retroperitoneo a una altura o aproximado de las vértebras T12 y L3. El derecho suele estar un poco más deprimido o más inferior debido a su ocupación por el hígado. Cada riñón mide aproximadamente 10 a 12 centímetros de longitud. A este le vamos a estudiar diferentes caras o polos, siendo la primera de ellas la cara anterior, que va a tener un contacto directo con vísceras, como el hígado, vaso, duodeno, páncreas. Y por su cara posterior con algunos músculos, pero ningún otro tipo de órgano. Por los polos superiores van a estar cercanos con las glándulas suprarrenales e inferiores pues van a estar con un espacio más libre. A este mismo también se le van a estudiar fascias, perdón, y espacios, siendo la primera de ellas la cápsula renal que está directamente adherida hacia el parénquima renal, la grasa perirrenal que rodea propiamente al riñón, dentro de esta fascia que va a estar compuesta por la de Gerota y la de Zuckerklan, que es la anterior y posterior respectivamente. Juntas van a poder formar la fascia renal. Eh, También vamos a tener la grasa pararrenal, que va a estar fuera de esta fascia, ¿ok? Y hablando un poco más de la vascularización, pues tenemos las arterias renales, que son ramas directas de la aorta abdominal, a nivel de L1 y L2, respectivamente, y estas se van a subdividir, ya sea en arterias segmentarias, interlobares y interlobulares, y por su parte de su drenaje van a llegar directamente hacia la vena cava inferior, siendo la vena izquierda la que tenga un trayecto un poco más largo y va a estar anterior a la aorta. Por su parte de la anatomía, por método de imagen, eh, vamos a poner aquí, ¿no? Vamos a tener igualmente los espacios, van a poder visualizar. Algunos van a ser tipo virtuales, por el sentido que pues, no se van a poder visualizar per se en los estudios, pero no significa que no estén. Entonces tenemos el espacio perirrenal que va a estar compuesto o va a estar en su interior los riñones, las glándulas suprarrenales y la parte más proximal de los ureteros, y el espacio pararrenal anterior, que va a estar anterior a la fascia de Gerota, ¿ok? Y el espacio pararrenal posterior de Zuckerklan, y juntas van a, por su porción lateral, van a juntar y van a formar la fascia laterogonal, ¿de acuerdo?
Hablando rápidamente de la epidemiología de estos tumores o estos cánceres, la tasa de incidencia y de mortalidad en el mundo, con la última actualización en 2022, eh, ocupa el lugar número 14 como el tumor más incidente en el mundo, con un total de 434.000 casos y como el más mortal, ocupando el número 16 con 155.000 casos de muerte. Bien, aquí tenemos unas gráficas de barras y un mapa mundi, en el cual pues, nos pone con colores. Bueno, nos pone con color azul, y podemos visualizar que los continentes occidentales son los que mayor incidencia de cáncer tienen en el mundo. Y en México se tiene que por cada 100.000 habitantes hay 4.9 casos nuevos, siendo un total de 6.400 casos absolutos en el mundo, en México, perdón. Por su contraparte, la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes en México es de 2.6, siendo un número absoluto de 3.300 casos de muerte. Dividiendo estos en género masculino y femenino, la tasa de incidencia en hombres es de 4.300 y de mujeres de 2.100. Y de mortalidad por parte de los hombres es de 2.200 y de mujeres 1.131 casos de muerte. Podemos concluir con esto que casi que la mitad de los casos que va a haber son los que van a tener un pronóstico pues no favorable. Hablando de la técnica de imagen, les comentaba que el estudio de elección pues, va a ser la tomografía. Se sugiere que el estudio se inicie con un estudio sin contraste, en para poder realizar a partir de esta base, digámoslo así, valorar las unidades Hounsfield que se van a encontrar dependiendo de los realces y el comportamiento de los tumores, teniendo como un aumento del realce en la fase basal sin contraste, que a partir de 12 unidades Hounsfield a 19 se puede considerar indiferenciado, y a partir de 20 poderse considerar ya un tumor maligno. Asimismo, es importante también estudiarlo en una fase corticomedular, que esta la vamos a estudiar, se va a poder adquirir a partir de los 20 a 70 segundos después del inicio de la administración del contraste. Y esto es importante porque, bueno, vamos a poder valorar cómo los capilares de la corteza del riñón van a encontrarse un poco más hiperdensos, y de esta forma podemos delimitar bien la anatomía arterial para poder estudiar cómo el comportamiento de los tumores. Siguiendo con una fase nefrogénica, que esta se va a poder adquirir a partir de los 80 segundos hasta los 180 segundos después de la administración del contraste. Esto va a permitir que el parénquima renal se realce de manera homogénea y poder discriminar o distinguir de la médula renal de las otras masas. ¿Ok? Esto tiene su relevancia e importancia dependiendo de qué tamaño tengan los tumores. Por último, tenemos la fase excretora, que esta comienza a partir de los 180 segundos después de la administración del contraste. Y lo importante de esta es, pues bueno, cómo el sistema colector va a estar excretando pues, el medio de contraste, y va a resultar en una atenuación disminuida de manera progresiva. El cuadro clínico de los tumores renales es un cuadro clínico clásico con dolor en flancos, hematuria, sensación de masa palpable, ¿ok? Y puede también haber algunos otros síntomas bastante inespecíficos, como anorexia, cansancio, pérdida de peso, fiebre. Y en algunas otras presentaciones ya más avanzadas puede ocurrir varicocele debido a trombos tumorales que pueden ocurrir directamente hacia la vena renal izquierda y la vena cava inferior. Bien, hablando directamente de los carcinomas de células renales, comentábamos que, pues bueno, son lesiones típicas de tipo bola,
¿ok? El 50% de estos van a ser hallazgos incidentales debido a estudios de imagen que se realicen debido, no relacionados nada que ver al tracto urinario. Entonces, la incidencia también de estos pues va a ocurrir en pacientes de 60, 70 años y van a estar asociados también a síndromes hereditarios como von Hippel-Lindau, esclerosis tuberosa y Birt-Houck-Tube. Y los subtipos que tenemos de este están clasificados por la OMS. Esta es de su última actualización en 2022. Vemos que son una variedad bastante extensa y esto es debido al espectro tan avanzado que tiene la parte de la histopatología. Y esto es porque pues, han avanzado en sus estudios por estudios de inmunohistoquímica o estudios de pruebas moleculares, siendo estos últimos que acabo de mencionar los estudios más completos o más certeros que se van a poder utilizar para diagnosticar los tumores. Por parte de imagen, lo que a nosotros nos correspondería, realicé esta tablita para poder diferenciar cómo se van a poder comportar los diferentes tumores en diferentes estudios. Y tenemos la tomografía, la resonancia, las secuencias de difusión, etcétera. Eso lo vamos a hablar más adelante. Y tengo un caso para alguno de mis compañeros que quiera participar. Bueno, aquí tenemos tres imágenes de tomografías axiales computarizadas. La de la izquierda está en una fase arterial, la de en medio es una fase secretora y la de la derecha es fase excretora. Y ¿La de medio cuál era? venosa, perdón, la de en medio. Bueno, estamos en el contexto de una lesión renal. En su momento debió haber sido una fase, no Eh, nefrogénica, como dijo, porque es nefrográfica. Es nefrográfica. Una fase nefrográfica de los segundos. este, creo que eran 30, 60 segundos. 60 es venoso normal. La nefrográfica es un poquito ya más tardiva, ¿verdad? Con la intención de que no se vea esa diferenciación entre corteza y medio, ¿verdad? Que sí se ve en la fase de corteza. Porque a veces puede que una lesión esté ahí en la interfaz entre corteza y médula y no se vea tan bien, ¿verdad? Por eso preferimos no una venosa, sino un poquito más tardía para que se vea como completamente homogéneo el riñón y no se nos pase ninguna lesión. Que a veces están chiquitos, ¿verdad? Y se disfrazan entre la corteza, ya ven que la corteza hace como sus dobleces aquí y puede que se disfrace, ¿verdad? Por eso es el motivo de la mejor. Y esta ya es la Excretora. hora de eliminación, que podría ser a cuántos minutos. Hasta los 10 minutos. Usualmente un riñón normal de elimina antes, ¿verdad? Pero ya lo que nos queremos asegurar pues, son unos 10 minutos. Entonces, ¿cuáles son tus hallazgos? Bueno, en el riñón izquierdo, pues me parece que hay una lesión hacia la región anterior del riñón, que pues pareciera estar teniendo un crecimiento exofítico y pues tiene algo de realce heterogéneo. Bueno, tiene mucho realce heterogéneo y pues me parece que pudiera corresponder con un carcinoma renal por las características y la frecuencia pues de células claras. Carcinoma de células renales, pues es un amplio rango, ¿verdad? Como dijo Coutinho, hay varios tipos, pero pues si vemos una lesión que está realzando de esta manera, pues intuimos que puede ser células claras, y como tú bien dijiste, pues tienen una extensión exofítica, ¿verdad? Hacia la grasa perirenal, y pareciera que tal vez en este no, pero en alguno de otros cortes podría estar contactando esta fase que es. ¿Esta fase que es? La cápsula, ¿no? Esta fase. Fascia renal anterior o fascia de, pero, claro. Y esta es la fascia posterior lateral que acaba de mencionarla, y esta es la fascia renal posterior o superior. Entonces, pues sí, el proceso es una oportunidad.
Muy bien. Igualmente, pues hay una imagen ahí, no sé si te gustaría describirla. Sí, el mismo caso. Bueno, pues me parece que, bueno, estamos viendo del lado derecho, es una tomografía en axial y del lado izquierdo es en reconstrucción coronal. Del lado derecho, pues estamos viendo la vena renal y del lado izquierdo estamos viendo cómo llegan hacia la cava inferior. Y me parece que pues hay hipodensidades dentro de la vena que pues pueden corresponder y son un poco grandes y pues pueden corresponder con una que esté trombosada la vena. Pues sería más como extensión la neoplasia. Un trombo tumoral, ¿verdad? Característicamente este tipo de tumores suelen extenderse a través de la vena renal y puede que lleguen hasta la vena cava. Algo que queramos criticar de la imagen que puso Coutinho, que es criticable. Si estamos evaluando la vena, pues, la fase arterial, ¿verdad? Si estamos evaluando la vena, tal vez en el arterial pues se va a ver que realza el trombo tumoral. Pero tal vez si evaluamos vena, un venoso, para ver hasta bien. O ambas, sí. Porque aquí, pues, oye, llega hasta acá, no sé, porque puede ser que sea dinámica. Entonces, pues ambos. Pues muy bien, claro. Tiene una extensión, un trombo tumoral. ¿Hasta dónde se extiende? Dudo. Pero al menos la vena renal izquierda. Muy bien, gracias, Gerard. Bien, vamos a comenzar con los tumores de células claras. Y estos tumores son el subtipo más común, es el subtipo también que se presenta de manera más esporádica, hasta un 95% de los casos. El otro 5% correspondería a síndromes hereditarios que comentábamos, como el von Hippel-Lindau, la esclerosis tuberosa. Y también representa, también por eso su importancia, el peor pronóstico, con una tasa de supervivencia de 69% a 5 años. Y esto se debe pues a su alta indiferencia de las células. Y bueno, se va a diferenciar de otros subtipos porque se detecta en etapas más avanzadas y estos tienden a ser más metastásicos hasta en un 94% de los casos, siendo directamente pues el metástasis a pulmón, hígado y hueso los más frecuentes. Bien. Eh, Hablando ya bien directamente de los estudios de imagen de ortomografía, las características típicas del comportamiento del carcinoma de células claras es su alta hiperdensidad que va a presentar en la fase corticomedular. ¿Ok? Y aquí arriba tenemos tres imágenes en tomografía contrastada. Tenemos la corticomedular, nefrográfica y la de eliminación o de excreción. Y podemos identificar que es una masa exofítica, ¿ok? Que tiene eh, un comportamiento expansivo de la lesión dentro del riñón y podemos observar cómo esta va disminuyendo su atenuación en cada una de las fases subsecuentes. Y esto es algo importante debido a que pues, en la fase nefrográfica, si bien esta lesión es muy grande, en aquellas lesiones que sean de un tamaño menor, la nefrográfica va a ser la ideal para poder estudiar este tipo de tumores. ¿Por qué? Porque al momento de que el parénquima renal se pinte o se realce con contraste, la lesión va a atenuarse un poco más y va a poder realzarse o, bueno, diferenciarse del resto del parénquima. ¿De acuerdo? En la imagen de abajo, pues es otro ejemplo exactamente también de células claras. Y bueno, sin embargo, el 80% de estos carcinomas de células presentan grasa intracelular. Y esto va a ser importante porque al momento de estudiarlos nosotros en estudios de resonancia,
vamos a poderlos diferenciar de los oncocitomas, que son uno de los diferenciales directos que tendríamos a considerar. Bien, aquí tenemos también otro ejemplo de una masa heterogénea que realza intensamente en el polo superior del riñón izquierdo y podemos observar cómo esta masa alcanza la fascia posterior, ¿ok? Nada más al contactarla, más no la atraviesa, ¿de acuerdo? Y podemos observar también en este estudio. En este estudio, como hay igualmente como el estudio pasado, que hay una extensión del tumor hacia la vena cava y la vena renal. Aquí se observa. La vena renal izquierda. Ahí. Y esto correspondería, bueno, ya directamente, pues a hablando del TNM, pues a un T3A, ¿ok? Que pues bueno, se va a extender macroscópicamente hacia la vena renal o alguna de sus ramas segmentarias, ¿ok? Invadiendo pues parte del sistema pielocalicial o de la grasa perirenal. Bien, el protocolo de las imágenes por resonancia magnética para la evaluación de las masas renales van a ser los siguientes. Vamos a tener que utilizar o adquirir secuencias en T1 en fase y fuera de fase, T1 secuencias ponderadas en T1 FATSAT con y sin contraste, imágenes ponderadas en T2 haste y con supresión grasa igualmente con una difusión y un mapa de ADC. Bien, aquí tenemos dos imágenes por resonancia ponderadas en T2 haste, donde podemos visualizar una señal de alta intensidad en el riñón derecho, en el polo superior, que esto nos sugiere pues datos de necrosis o de degeneración quística o algún tipo de hemorragia. ¿Ok? Por eso lo podremos observar de manera hiperintensa. Y bueno, aquí en la imagen, en la reconstrucción coronal, igualmente podemos visualizar esta imagen, que es del mismo paciente. ¿De acuerdo? Y bueno, la resonancia magnética, en el caso de células claras, suele ser isointenso o hipointenso en T1, mientras que en T2 va a ser hiperintenso. Y normalmente, pues, estos tipos de carcinomas, pues, carecen de grasa extracelular. Eso que es también un diferencial o tener consideración de los angiomielipomas. Microscópica o intracelular, macroscópica. Eso sería por un T1 fuera de fase. Sí. Haya una caída de la señal de... igual seguimos con células claras. Tenemos dos imágenes ponderadas en T1, en el cual podemos observar en la imagen de la izquierda una caída de la señal del parénquima renal, ¿ok? En este caso, pues es un T1 FATSAT contrastado, ¿sí? En fase córtico-medular, y podemos observar un realce heterogéneo de esta lesión, mientras que en esta imagen de la derecha, que está ponderada en difusión, podemos observar que hay áreas focales donde hay restricción a la difusión de manera periférica como aquí lo estoy señalando, aquí hay una
región y acá hay otros. Esto no es grasa. No, Capturamos la grasa macroscópica en general, que es pero esto no es grasa saturando, ¿verdad? Son zonas quísticas, ¿verdad? Sí. Las zonas quísticas o de necrosis pues se van a ver implicadas. Es un realce generalizado de la tumoración con pequeñas áreas quísticas y necróticas. sí. Aquí tenemos dos imágenes igualmente ponderadas en T1 en axial, la de la izquierda en fase y la de la imagen de la derecha fuera de fase. Como comentaba el doctor Diego, también pues la característica importante de las células claras va a ser que va a tener un componente intracelular de grasa. Entonces, lo importante aquí es que en la secuencia fuera de fase va a haber una caída de la señal, permitiendo observar una hipointensidad de la lesión. Y por último tenemos dos imágenes, la primera de ellas en difusión, que esta pues, suele ser útil en adquirir estas imágenes por medio de resonancia en pacientes que no que tengan un tipo de contraindicación por medio del contraste de gadolíneo y pues bueno, van a presentar igualmente pues una restricción a la difusión y pues los valores de ADC van a ser más bajos. Y aunque estos valores de ADC puedan ser más bajos, esto no discrimina si puede ser benigno o maligno. Y bien, en la imagen de la izquierda tenemos pues, bueno, una imagen axial ponderada en difusión, en donde también tenemos áreas focales con restricción a la difusión, como en la zona de aquí. En general, De acá, sí. Y como el cuerpo está comprometido en el mero centro de la lesión, pues va importando. Sí. Es la diferencia, ¿cómo diferenciamos? Y, oye, ¿por qué esto no es un absceso? Porque los abscesos restringen. También están interpretación a ese. Pues, tal vez es una de las cosas que nos pueden enviar. Usualmente el absceso pues restringe en el mero centro. De acuerdo. Y usualmente las tumoraciones pues más en la periferia. Tal vez aquí no hay duda, pero sí va a haber unas situaciones en las que esté un poquito más chiquito y ahí va. Gracias. Uno de los abordajes terapéuticos que existen en los carcinomas de células claras es la ablación percutánea. Esta opción terapéutica pues es potencialmente curativa en pacientes con estadiajes de T1A y debe considerarse, pues, según la AUA y la National Comprehensive Cancer Network, como pues una opción. ¿Qué pasa con las estadiajes T1B? Pues bueno, hay la CIR o la Sociedad de Intervención tiene múltiples series de casos que demuestran que pues sí es muy útil y segura la ablación percutánea, solo que pues tiene una progresión tumoral que asciende hasta el 39% según las cortes de estos estudios. Y debe realizarse este método o esta técnica de manera multidisciplinaria porque se busca pues, favorecer a los pacientes que sean candidatos o no sean candidatos a planes quirúrgicos. Y aquí abajo agregué uno de los seguimientos que se debe realizar en pacientes con ablación percutánea, que son estudios de tomografía o resonancia magnética a los 3 y 6 meses post-ablación, y posterior de esto es anual por 5 años. Porque esas eran evaluadas con crío de sistemas previos y con radiofrecuencia. Por eso la recurrencia era mayor, ahorita ya está casi equitativo. Ok. Como de la creación mucho más barato de que operarte. Digo que la cirugía la siguiente tenía que hacer por la ProRobot, gasta 3 veces más que la
O sea, la nefrectomía completa, pues sí, sale 3 pesos ahí en la clínica al lado. Pero la segmentaria, claro. Bien. Tenemos otra técnica que es la embolización transarterial. Este estudio pues encontró que pues una reducción bastante importante en las complicaciones hemorrágicas después de realizar las crioablaciones renales, estos propiamente mayores a 5 centímetros en pacientes que se sometieron a las embolizaciones transarteriales. Eh, esta técnica o este método pues sí, según este artículo, recomendaba que pues hubiese más investigación para poder determinar que esta técnica fuese realizada como complemento, pues para mejorar los resultados y facilitar la selección de los pacientes para poder reducir las complicaciones hemorrágicas. Ya lesiones muy grandes de 8 centímetros. Más, se emboliza y se van en recto para que no se metan. Pero ahorita sí ha cambiado bastante. Gracias. ¿Ande? Sí, o sea, puede aumentar el daño y cuando ya agarran es muy fácil. Bien. Aquí pues, traigo un caso de un paciente que era candidato para quimioembolización transarterial como una técnica adyuvante hacia la ablación percutánea y presentaba una masa renal del lado izquierdo, categorizada como T1B, y fue derivado a radiología intervencionista para poder realizar la biopsia, la cual se confirmó que era un carcinoma de células claras. Y pues bueno, en la imagen de la izquierda podemos observar una tomografía tipo contraste que muestra la masa exofítica que realza y está muy bien delimitada. La imagen que sigue, tenemos una proyección antero-posterior de una angiografía por sustracción digital, en la que podemos observar la arteria renal izquierda como muestra una masa que es hipervascular en el polo superior. Esta proyección igualmente antero-posterior por sustracción digital se obtiene después de la embolización con partículas de la masa de la arteria renal izquierda y muestra pues una vascularidad bastante reducida en comparación como de la imagen anterior. Y aquí es una imagen igual en tomografía axial en decúbito prono en un paciente que se obtuvo mediante la crioablación y se pueden observar al menos dos de las 8 sondas que se utilizaron para poder, pues, digamos, no sé cómo se, crioablacionar el tumor. Bien, continuamos con el tumor papilar, que estos tumores tienen mayor tamaño, suelen ser más heterogéneos debido pues, a la necrosis o la hemorragia y calcificaciones que pueden llegar a tener. Son raros y estos sí se pueden observar con que tengan grasa macroscópica dentro de la lesión y representan del 10 al 15% de todos los carcinomas renales. Suelen ser homogéneos e hipovasculares, al igual que los que continúan, los cromófobos, y tienen una supervivencia a 5 años de un 80 a 90%. Aquí tenemos en las imágenes de arriba, son tres imágenes en tomografía en axial, que podemos observar la primera de ellas sin contraste, la siguiente en córtico medular y la siguiente en la fase de excreción, en la que podemos observar cómo en el riñón izquierdo hay una masa exofítica bien delimitada, hipodensa, ¿ok? Que no hay un comportamiento diferente, al menos en el TAC sin contraste y con la corticomedular, pero en la descreción sí podemos identificar que hay un aumento de la densidad de este, y es debido a lo que comentaba, que como son hipovasculares van a tardar en que realcen el contraste. Sí, sí, está.
Y en las imágenes, 3 imágenes debajo, tenemos axial, 3 resonancias ponderadas en T1, la primera de ellas en fase, ¿ok? Que esta muestra una caída de la intensidad de su señal, ¿ok? Y esto nos indica que, pues bueno, el comportamiento de los tumores papilares, como tienen áreas de necrosis, pues se liberan la sangre, se rompen los glóbulos y se liberan hemosiderina, misma que en T1 fase se refleja de esta forma, que hay una caída de la intensidad de la señal. Si, si estuviera hiperintenso en T2, también es líquido, ¿verdad? Pero aquí lo que causaría extrañeza, o cuando yo supongo que hay un componente hemático, ¿verdad? Como tú lo describiste, es cuando está hiperintenso en el T1, ¿verdad? En este caso, pareciera ahí tener, no sé si puede tener un componente hemático en el ISO, sí, pero pues lo que llama la atención es pareciera un nódulo, ¿verdad? Blanco, ¿verdad? Aquí, como incluso tengo. Pero no, esto P1, en fase y fuera de fase no es para la grasa, ¿verdad? No para el líquido. Aún y que esté fuera de fase y fase, pues se va a ver hipointenso porque es líquido, ¿verdad? Pero esto es una luz líquida, ¿verdad? Predominantemente, ¿verdad? Por ahí pareciera que termina la descripción, a ver qué. Sí. Y las 2 imágenes siguientes, pues es una fase córtico-medular, y la siguiente es nefrográfica, en axiales igualmente ponderadas en T1 con supresión grasa, y que me demuestran un realce leve al contraste. Sí. Continuamos con los tumores cromófobos. Estas son lesiones sólidas, también bien delimitadas. Tienen varias características que pues, pueden ser diferenciales y son difíciles de poder identificar a comparación con los oncocitomas, que son su principal diferencial. Y esto es debido a que ambos presentan pues, una cicatriz central y un patrón de rueda de radio. Y suelen ser también homogéneos y menos intensos que uno de células claras. Al igual que el papilar, pues tienen un pronóstico bastante bueno, que es de 80-90% a 5 años. Y bien, tenemos aquí 3 imágenes de tomografía, en el cual observamos que en riñón derecho hay en riñón derecho hay una lesión. No sé. Hay una lesión de una masa redondeada, mal definida, hipodensa, con discreto realce a la administración del medio de contraste. Y pues bueno, puede ser es sugestiva de un proceso neoplásico. Y tumor papilar con un cromófobo. A diferencia del carcinoma de células claras, este no crece como está escrito en la literatura como habichuela, ¿verdad? O Sí, bola. ¿verdad? Sino que está como más infiltrativo y se mete como por el seno, incluso casi que ni forma los bordes del ritmo. Entonces, pues podría ser, la verdad que pues tal vez no lo dedicaríamos como carcinoma de células claras. Tal vez Sí. incluso el linfoma también podría crecer así. O un tumor transicional son de los que tampoco crecen como en habichuela, ¿verdad? El transicional, el linfoma, tal vez el medular que está muy infiltrativo, pudiera ser que no crecen así en bola. Gracias. Y aquí tenemos un video del mismo estudio, en el cual podemos observar la lesión, que se encuentra en el polo inferior del riñón derecho, una masa hipodensa, bien definida dentro de su interior, que pues como decía el doctor Diego también es infiltrativa, no es tanto de efecto de bola. ¿Sí? Y podemos también identificar a este nivel
Aquí. Esta imagen de aquí correspondería pues a adenopatías en mesenterio que son a nivel paracabales y autocavas. En realidad, células claras no da así adenopatías, pero tal vez otros subtipos sí. ¿Alguien que le ayude? ¿Dónde están esas adenopatías? El retroperitoneo, ¿verdad? Tiene ahí un conglomerado para acabar. Pero esas son retroperitoneales, ¿verdad? El mesenterio tal vez ya está un poquito retraído. Yo incluso cuando el paciente no le experimental, si te fijas, dale la que sigue, tiene adenopatía incluso del otro lado. Ve cómo está en la pared de intestino. Se regresa. Es un linfoma, me parece. Y si te regresas al hueso, sí, tiene muchas cosas, pero la pero sí, ¿verdad? Como que clásicamente esto no es un células carne, ¿verdad? Sí, así conglomerados que ven. Lesiones óseas sí, ¿no? Pero conglomerados. Digo, sí puede dar daño, ¿verdad? Y aparte, pues sí. No digo que no tenga esto, pero es además de, o es en lugar de. Claro. Pero, ay, también tiene un gamma aquí. Y, ¿no? Y si la seguimos viendo, pues van a ver. Bien, el comportamiento del carcinoma cromófobo por resonancia, tenemos en la parte superior dos imágenes, bueno, en la imagen superior e inferior son dos imágenes ponderadas en T2, una axial y una coronal, que muestran pues una masa isointensa que se encuentra a nivel del ilio, marcada con un asterisco, que pues también en el mapa de ADC pues van a presentar una restricción a la difusión. Y ponderadas en T1, acá en la imagen de la derecha, en axial, muestran pues bueno una masa igual hipointensa en T1 y en contrastada igualmente van a tener un realce menor a la corteza del parénquima renal. Continuamos con el medular. Este tumor es poco frecuente, pero muy agresivo, que se origina a partir de las papilas renales o el epitelio calicial de la médula renal. Ocurre en pacientes que tienen rasgos trepanocíticos. Esto quiere decir que son pacientes heterocigotos para la hemoglobina, que se transforma esta con la hemoglobina tipo S, ¿ok? Hay una relación directa con estos pacientes que tienen anemia drepanocítica. Entonces, pues bueno, se ha planteado una de las hipótesis es de que pues hay una hemoglobinopatía, ¿ok? Que va a causar una hipoxia y esta hipoxia, pues bueno, va a conducir a que los túbulos colectores, ¿ok? Estos desencadenen pues una transformación neoplásica. Y epidemiológicamente, pues esto va a ocurrir en pacientes de raza afroamericana, como es el caso de aquí, que es una mujer afroamericana de 39 años con los rasgos drepanocíticos, que comenzó con dolor en flanco derecho y se le tomaron estudios de tomografía. En la imagen superior izquierda podemos observar que es una tomografía con contraste en la cual observamos en el riñón derecho una masa infiltrante que afecta directamente la médula con una obliteración del seno renal, ¿ok? Y igualmente, pues bueno, borra toda la grasa que se encuentra a nivel
de esa región. Una adenopatía retrocava. Sí. Y bueno, es la imagen de abajo a la derecha, es el mismo paciente, simplemente pues una reconstrucción coronal. Hablando del cáncer renal hereditario, pues esto solo corresponden al 3% en pacientes que tengan asociación con historia familiar de tipo autosómico dominante. ¿Ok? Y como les comentaba al principio de la clase, estos corresponden al síndrome de von Hippel-Lindau, ¿ok? Que estos, pues bueno, es un síndrome de alta penetrancia asociado al desarrollo de neoplasias y de carcinomas de células renales con alta mortalidad. Esto ocurre porque en el cromosoma 3 hay un gen supresor del von Hippel-Lindau que se encuentra mutado. ¿Ok? El riesgo para desarrollar este síndrome o con el carcinoma de células renales en este síndrome durante toda la vida en un paciente que tenga afectación en este gen es del 70%. Y la afectación renal pues, se puede expresar como quistes simples, complejos o cáncer de células claras. Y también aquí tenemos un caso de aquí de nuestro centro. ¿Ok? En el cual en este paciente le podemos identificar a nivel del segmento 8 del hígado un granuloma, en nivel de páncreas podemos observar múltiples lesiones quísticas de distribución difusa en relación pues, con los quistes simples. En ambos riñones hay lesiones también muy similares, en las cuales que, pues, son compatibles con carcinoma de células renales, que son lesiones heterogéneas, hiperdensas, bueno, hiperdensas en la fase arterial, esta es una fase venosa, y pues sugieren pues áreas de necrosis y múltiples calcificaciones a estos niveles. Regreso. Bueno, una grasa celosa, ¿verdad? Pero así como quistes simples en páncreas, pues actualmente lo asociamos a y pues por pero pues, prácticamente o en el sistema nervioso central que ahorita no van a ser pelos. Bien, continuamos con los linfomas, que estos tumores abarcan un grupo muy heterogéneo de neoplasias porque se caracterizan por la proliferación de células linfoides anormales. Y estos, pues de manera así informal, por así decirlo, pues abarcarían los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. ¿Ok? Y pues estos tienen predominantemente son bilaterales en un 75%, y los patrones de crecimiento que pueden presentar estos linfomas pues son muy variados, tanto de manera infiltrativa como expansiva, y así como asimismo como una diseminación de extensión directa o hematógena. Y hay que sospechar directamente en linfoma en pacientes que tengan masas renales tipo infiltrativas, con adenopatías generalizadas, linfadenopatías generalizadas, esplenomegalia, y que sea una afectación de manera bilateral. Y bueno, aquí tenemos una tablita que, pues, por diferentes métodos de estudio, cómo podríamos encontrar los riñones. Por ultrasonido, pues se verían lesiones hipoecoicas y homogéneas. Por tomografía, en lesiones pequeñas igualmente serían homogéneas con un poco de realce a la administración del contraste y una mínima deformidad cortical. Así que en pacientes también con lesiones grandes serían estas de un comportamiento heterogéneo, igualmente con realce a la administración del contraste. Aquí tenemos una tomografía en una reconstrucción coronal en fase venosa,
en la cual podemos observar una afectación de ambos riñones. Del lado izquierdo podemos observar una lesión en el riñón de manera difusa que está infiltrando, ¿ok? Está infiltrando pues todo el riñón. Y del riñón derecho podemos observar lesiones nodulares de manera multifocales a lo largo de todo el riñón derecho. También vamos a revisar los uroteliales, que estos son, bueno, anteriormente en el 2016 la OMS determinó que ya no iban a llamarse carcinomas de células transicionales, sino que de células uroteliales. Estos representan el 90% de los tumores epiteliales a nivel de la pelvis renal y 30% de los pacientes que tengan esta enfermedad pues, van a tener una presentación multifocal. Y la mayoría de estos tumores pues, son pequeños, de crecimiento muy lento, que tienen pues, relativamente un comportamiento benigno, pero solo el 15% de estos pues, van a tener un comportamiento o un crecimiento de manera infiltrativa. Y tenemos igual un estudio de tomografía en una reconstrucción coronal, un hombre de 61 años que empezó con hematuria indolora, ¿okay? Y pues podemos observar en el riñón derecho una masa infiltrativa a nivel de la pelvis renal, ¿de acuerdo? Que oblitera la grasa del seno y se extiende hacia la médula. Continuamos con el estadiaje, que está determinado por la American Joint Committee of Cancer. Esta estadificación permite que pues, el cáncer de renal se determine por una magnitud y su extensión. Aquí tenemos cómo estarían divididos los estadiajes. El estadio 1, que ocuparía los tumores en T1A o T1B. El estadio 2, T2A o T2B, pero con N2. El estadio 3, T1A a 3C, con N1. Y 3, T3A con T3C, N0 o NX, y el estadio 4 con T4 con N cantidad de nódulos. Sí. Todos estos datos los ponemos el T o la N, ¿verdad? Tenemos que incluir todos estos, pues mencionarlos y que quede claro en el reporte. ¿Tienes ejemplos? Sí, sí tiene ejemplos. No sé, en esta caso, ¿eres el tipo? Sí. Ahí vienen de dos, por ejemplo. Es una tabla, digo, no sé. ¿Esto? Sí, ¿verdad? Aquí, mira, ni ahí no. También, esto se va actualizando de forma constante, chavos. Hay que estar actualizados, ¿verdad? Por ejemplo, no creo que esto coincida con el estadiaje porque pues ahí está manejando una N2 y aquí no hay una N2, ¿verdad? Entonces, siempre hay que, excelente observación del doctor Alexander, la verdad. Pero, sí, esto cambia pues muy frecuente, ¿verdad? Y hay que estar, y yo he visto ustedes que le ponen, TNM, Cervix y agarran la imagen que viene en Google, la primera. O sea, obviamente no va a estar actualizada. Hay que, pues tal vez a que alguien se dé la tarea de, oye, vamos a organizar la pasta CC y vamos a descargar todos los actuales. Y no se checa de Google, se checa de esto. Pero sí, es muy importante eso, porque van a venir de afuera y de afuera sí se va a saber la clasificación actual, la más reciente y vamos a quedar. Bueno, son urólogos. Una de las características, una de las características del radiólogo es que pues tiene que saber más imagen que el urologo, riñón, más imagen que el pulmón que el neumólogo, de corazón que el cardiólogo, ¿verdad? Entonces, pues, sabe. Ahí está. Ahí,
Bien, aquí hay un ejemplo algo gráfico de cómo sería el comportamiento de los Ts, de los tumores, dependiendo de su extensión. Vamos a hablar de cada uno de ellos, del T1 y T2, teniendo que el T1 no va a pasar de los 7 centímetros, dividiendo el T1 en T1A menor a 4 centímetros y T1B de 4 a 7 centímetros. El T2 mayor a 7 centímetros, T2A de 7 a 10 centímetros y T2B de más de 10 centímetros. Bien, aquí en la imagen de la derecha es una tomografía en la que, pues bueno, tomo como ejemplo para poder determinar que pues esta sería una lesión en el tumor renal derecho de T2. T1, perdón, T1A y un T2. En el TNMT3 va a haber una extensión del tumor hacia las venas principales, teniendo en el T3A una extensión macroscópica hacia la vena renal, el T3B una diseminación hacia la vena cava inferior hacia infradiafragmática y T3C supradiafragmática la extensión. Y bien, aquí en la imagen de la izquierda tenemos una tomografía en la cual observamos una lesión exofítica que se extiende a través de la vena renal. ¿Ok? Entonces este correspondería a un T3A. Y por último, el TNMT4. Esta va a afectar directamente a la glándula suprarrenal de manera ipsilateral o una invasión más allá de la fase de Gerota. ¿Ok? En la imagen de la izquierda tenemos un ejemplo de un carcinoma renal tipo sarcomatoide, en el cual en una proyección axial y una reconstrucción coronal, donde podemos observar una masa irregular, heterogénea, que crece desde el riñón derecho y se extiende hacia el polo inferior, ¿ok? Abarcando el espacio perirrenal, ¿ok? Y pues después del estudio anatomopatológico se determinó que pues que confirmaba para un estadio T4. Bien, vamos a hablar directamente del Renal Score, que es pues es digamos, una calculadora, un score útil para poder evaluar si se va a realizar una nefrectomía parcial y poder estimar el riesgo o la dificultad que va a presentar la cirugía. Y esto se van a utilizar diferentes parámetros, ¿ok? Eh, en el componente de la R va a representar el diámetro máximo del tumor en cualquier plano. Sí, la importancia de esto va a ser el pronóstico y el manejo de los tumores. ¿Ok? Si bien vamos a poder clasificarlo en menores a 4 centímetros, dándoles un punto, de 4 a 7, 2 puntos, mayor a 7 centímetros, 3 puntos. Y esto es útil poderlo valorar por la fase nefrográfica, ¿ok? Para facilitar la delimitación del tumor. La porción E va a ser para estudiar la proporción si es exofítica o endofítica, siendo igualmente una escala de 1 a 3 puntos, más el 50% que sea exofítico es un punto, menos del 50% del tumor que si es exofítico son 2 puntos, y 100% endofítico, 3 puntos. La N va a evaluar la cercanía del tumor, N pues por la N de nearness, hacia el sistema excretor o del seno renal. ¿Okay? Siendo la escala de esta de mayor a 7 milímetros de la cercanía, un punto, de 4 a 7 milímetros de cercano, 2 puntos, y menos de 4 milímetros, 3 puntos. Igual esta porción hay que evaluarla en una fase excretora. El componente A, no va a tener ningún puntaje, simplemente es determinar hacia qué porción del riñón está la lesión, si hacia anterior o posterior o iliar. Y el componente L se va a definir por las líneas polares,
Si bien aquí tengo una imagen de la derecha, en el cual se puede pues visualizar de mejor manera, porque bueno, me causó un poco de confusión en cómo es que se medía, pero bueno, completamente por encima o por debajo, teniendo dos líneas polares que dividen el seno renal, ¿ok? Si alguna de las lesiones cruza la línea polar, se encontraría de esta forma, no completamente, solamente con el que la esté contactando, ya serían 2 puntos, y ya sea que atraviese más del 50% de la línea polar, o que cruce la línea media axial, o enteramente que cruce o se encuentre entre las dos líneas polares, ya serían los 3 puntos.